Y Ay, estamos en conexión con Bruselas. Señor Lobo nos va a contar cosas bruselianas a partir de ya, mientras Florentino Pérez y Amancio, Amancio me terminan de mover el sol para estar un poco más cómodo. Adelante, señor Lobo. Muy bien, pues esta semana vamos a hablar de fundamentalmente dos cosas. Primero, algo más relevante del contexto europeo y luego algo más relacionado con el conflicto bélico, como no podría ser de otra forma en estas semanas de conflicto bélico en territorio europeo. ¿vas a hablar de Eurovisión? Exactamente. Y de Rumanía y BBB, que fue tremendo. Pero bueno, a ver, hablamos. Brexit. Esto es la historia de nunca acabar y ahora entenderéis lo que quiero decir con una viñeta que pondré. Por recapitular, acordaros que Theresa May, la anterior primera ministra anterior a Boris Johnson, llegó a un acuerdo del Brexit en el que el Reino Unido formaba parte del mercado común, pero llegó Boris Johnson, la echó como líder del Partido Conservador y dijo que no, que un Brexit total en el que el Reino Unido se salía completamente de la Unión Europea, incluyendo el mercado común. Eso hacía que el territorio de Irlanda del Norte fuera un problema, porque podía ser utilizado por el Reino Unido para introducir productos al mercado común sin cumplir la legislación europea. Entonces, ¿qué se dijo? Bueno, pues con los acuerdos del Viernes Santo no podemos poner una frontera entre la República de Irlanda e Irlanda del Norte, entonces los productos que vayan a Irlanda del Norte tienen que ser controlados en el mar de Irlanda. En el mar tenía que hacer controles. Esto a regañadientes lo ha ido haciendo más o menos el Reino Unido, pero siempre con la amenaza de que querían romper o no cumplir o renegociar este conocido como protocolo de Irlanda. ¿Qué ocurre? Que justo esta semana ha habido elecciones en Irlanda del Norte y el Sinn Féin, lo que fue el brazo armado del IRA y ahora un partido político, ha conseguido la máxima representatividad, ha ganado las elecciones de Irlanda del Norte y ahora hay por primera vez en la historia del Ulster, de Irlanda del Norte, una mayoría republicana frente a la mayoría unionista. Boris Johnson ha tenido una respuesta al acorde y al nivel de su astucia política, que ha sido decir que no van a cumplir con el protocolo de Irlanda. Es decir, es una cortina de humo y es la historia de nunca acabar. Y creo que se explica mucho mejor con esta viñeta que voy a poner, si puedo, a ver un momento, a ver si me da, porque creo que lo explica bastante bien. A ver si, no sé si lo veis. ¿Está llegando? Sí. Ahí va. Sí. La Unión Europea, diciendo esas son las amenazas británicas contra el protocolo de Irlanda, la Unión Europea parece que se deshace de ellas, diciendo por fin podremos centrarnos en otros asuntos urgentes, y vuelve otra vez el borracho, que puede ser el británico de Magaluf o el Boris Johnson de turno, tocando otra vez las narices. ¿Qué quiere decir con esto? Que, bueno, esto ha sido un poco un meme que circulado bastante por aquí por Bruselas y explica un poco el hartazgo de nuestros vecinos británicos con este tema. Y bueno, y antes de nada, a ver si, no sé si puedo, no sé si esto se puede ver, no, un momento, voy a intentar, aprovechando la oportunidad de Irlanda del Norte, no sé si lo veis, esta es la evolución de los votos. El Sinn Féin antes de los años 2000 era cuarta fuerza política y vais viendo cómo ha ido progresando y ahora es la principal fuerza política y con otras alianzas de partidos republicanos son más del 50% con respecto a los partidos unionistas. Entonces estamos en una situación en la que un territorio del Reino Unido está en el mercado común y cumpliendo todas las normas de la Unión Europea, mientras que los otros tres territorios del Reino Unido, Irlanda, Gales e Inglaterra, están fuera completamente del Reino Unido y ahora estamos en una situación que produce una fractura más posible del Reino Unido que lo que habíamos visto con anterioridad. Entonces, quizás es esta nueva cortina de humo de Boris Johnson y esta amenaza, una vez más, de no cumplir un protocolo internacional, que sería algo muy grave y habrá que ver en qué queda todo esto. Pues eso en cuanto a la historia de nunca acabar del protocolo de Irlanda y del Brexit, los estertores del Brexit. Y ahora vamos a hablar de otro tema en el que están también una vez más implicados
los británicos y los anglosajones, es decir, los estadounidenses y los británicos. Y los británicos. No quiero meterme en camisas de 11 varas, pero bueno, sabéis que cuando estalló la guerra, a las 2 semanas, el frente anglo, los yanquis y los británicos, establecieron un embargo total de productos de gas y de gas y petróleo de Rusia y alentaron a la Unión Europea a seguir los mismos pasos. Ha habido 6 paquetes de sanciones, pero los países de la Unión Europea, sobre todo los países del este, no han llegado tan lejos en ningún momento como para contemplar el embargo total del gas ruso. Y hoy es lo que vamos a explicar, por qué se da esa realidad. Y lo vamos a explicar con cifras, para que lo entendamos y para que entendamos a qué está jugando el Reino Unido y por qué es algo absolutamente inviable un embargo al gas total como nos piden los americanos y los británicos. Nos lo piden y hay una razón. Sobre todo los británicos nunca han estado cómodos con una alianza política o económica fuerte entre Alemania y Rusia. Y esto es algo histórico. Y podría ser una de las explicaciones por las que esta alianza que se había ido reforzando con el tiempo, sobre todo desde que Alemania decidió hacer una transición energética en la que prescindía del carbón y de la energía nuclear, en una transición hacia energías verdes en las que al no tener ni gas ni energía o sea, ni carbón ni gas ni energía nuclear iban a tener que depender mucho del gas, esto ya lo hemos explicado en anteriores secciones, pues hacía que esos lazos fueran más fuertes que nunca. Y es algo que históricamente ha visto con preocupación el Reino Unido, con el temor de que Alemania se convierta en una gran potencia y con la ayuda económica de Rusia. Es algo que se estaba consolidando y podría ser unas explicaciones por las que se ha empujado tanto la expansión de la OTAN y se ha provocado esta invasión, que es del todo deplorable y del todo condenable, pero también hay que entender que hay una razón por la que Rusia ha también invadido de forma ilegal Ucrania, pero que ha habido es en respuesta a una provocación. ¿Qué ocurre? ¿Por qué el Reino Unido insiste tanto en que se corte el grifo del gas con Rusia? Porque si esto se aceptara sería un suicidio económico mayúsculo para Rusia. Y es lo que quiero explicar hoy con cifras. Aproximadamente la Unión Europea necesita unos 300 millones de metros cúbicos de gas al año. ¿Vale? Vamos a quedarnos con 300 BCM, se llaman. Para el año 2035, en 10 años, se espera que de esos 300 pasen a 350. Porque por esta transición energética que se va a depender cada vez más del gas, según sobre todo Alemania va cerrando centrales nucleares y prescindiendo del carbón. Y aproximadamente un 40% de esas necesidades gasísticas que tenemos vienen de Rusia. Eso ya lo sabemos, son cifras que todos más o menos conocemos, son unos 150 BCM de Rusia. Y es lo que se está planteando. Bueno, si hay un embargo, ¿qué ocurre? ¿Cómo conseguimos suplir ese gas que es fundamental para la industria alemana y también para el este de Europa? Pues habría que suplirlo con otro tipo de gas, como el gas de Argelia, que es el que recibe España, gas propio. Tenemos un yacimiento de gas muy importante en Holanda, o de lo que se conoce como el GNL, el gas natural licuado. No sé si os suena, que es lo que Estados Unidos está intentando convencer a Europa diciéndoles, no, vosotros cortáis el grifo de Rusia y nosotros os vendemos gas natural licuado. Ya sabíamos que esto es algo bastante más caro, y es bastante más caro porque es un proceso en el que ellos sacan gas y lo liquifican, lo vuelven líquido. Lo vuelven líquido para poder transportarlo y luego, porque es mucho más fácil transportar el gas en estado líquido que en estado gaseoso, se transporta por barcos, Y nosotros todavía no transportamos gas. Nosotros no producimos gas, el gas que producimos se transporta todo por gasoducto y el gas que tenemos de Rusia es directamente, lo sacan del yacimiento y va por un gasoducto directamente al consumidor final. Los americanos, como no pueden construir un gasoducto cruzando todo el Atlántico, lo que dicen es, bueno, lo licuamos, es decir, lo pasamos a estado líquido, lo metemos en un barco, lo llevamos a Europa y allí lo volvéis a enfriar a lo bestia y lo regasificáis en lo que se llaman las plantas regasificadoras. Esto es un procedimiento... Enfriándolo volvería a ser gas.
Sí, ¿no? no, perdona. Perdona, no. Para licuarlo se enfría. Vale. En las plantas liquificadoras se necesitan temperaturas muy bajas, se liquifica y luego se regasifican las plantas regasificadoras, que se necesitan altas temperaturas y es un procedimiento peligroso y son plantas de alta tecnología que no son fáciles de construir. Pero bueno, es lo que nos dice Estados Unidos. Dice, prescindir de ese gas que nosotros damos el gas licuado. Primero es un procedimiento muy caro, pero luego las cifras no dan. Y es lo que quiero explicar hoy. No dan porque es imposible que en poco tiempo, en cuestión de meses, como se plantea, podamos sustituir todo el gas ruso que alimenta a las industrias del este de Europa, sobre todo Alemania, con gas licuado. Podríamos depender de gas licuado, por ejemplo, de Australia o de Qatar, pero ese va fundamentalmente a China y no creo que estemos en condiciones de entrar en un conflicto por recursos con China. Y por otro lado, si Estados Unidos consiguiera aumentar su producción, necesitaría construir 20 plantas liquificadoras más de las que tiene y Europa necesitaría construir 20 plantas regasificadoras más de las que tiene. Esas plantas, cada una tarda unos 4 años y medio en construirse y estamos hablando de cifras para esas 20 plantas a ambos lados del Atlántico de unos 320.000 millones de euros. Ni en tiempo ni en presupuesto es algo viable. Pero no solo eso, si quisiéramos suplir todo ese gas ruso con ese gas licuado de Estados Unidos, no solo necesitaríamos 20 plantas liquificadoras y 20 plantas regasificadoras, sino que además necesitaríamos 4.000 metaneros. Los metaneros son los barcos que transportan este gas licuado, este gas en estado líquido. Actualmente estamos muy lejos de esas cifras, tenemos unos 600 metaneros y normalmente al año se construyen unos 50 metaneros. Es decir, que ni poniendo la máquina a máximo vapor conseguiríamos tener todos los metaneros necesarios para transportar todo ese gas licuado que necesitaría plantas liquificadoras y plantas regasificadoras en destino. No sé si me habéis seguido. Lo que Sí. quiero decir con esto, que es muy simple, que es que sustituir el gas ruso por el gas licuado estadounidense es imposible y que las llamadas del mundo anglosajón para implementar un embargo inmediato al gas ruso no busca más que la quiebra de Alemania y por lo tanto la quiebra de Europa. Y esa es una realidad indiscutible cuando se ven las cifras. Una pregunta, señor Lobo. ¿La mejor alternativa sigue siendo el norte de África? La mejor alternativa, si no se hace esto y se hace un embargo, es dar marcha atrás a las políticas de cierre de plantas nucleares y a las políticas de eliminación del carbón. Entonces tenemos que comprometer la transición energética y los objetivos de París. Estamos en una situación muy complicada, pero la solución real sería esa, porque el gas de Argelia no da para suplir los 150 BCM que proporciona Rusia, no da la producción para tanto. Entonces, es una situación muy complicada, muy compleja, y la industria, los representantes de la industria alemana lo han dicho que un boicot al gas ruso es irresponsable, por no decir palabras mayores. Y lo han dicho todos los representantes de la industria alemana absolutamente con toda la razón. Y estos intentos del mundo anglosajón de presionar a la Unión Europea a cerrar el grifo del gas, alegando esta invasión ilegal de Rusia, de Ucrania por parte de Rusia, con toda la razón, eh, tiene más matices y es mucho más complejo. Y también podríamos entender por qué esas ansias de extender o expandir la OTAN e intentar provocar la respuesta tan terrible que ha tenido Rusia. Es complejo cuando se habla de estas cosas porque parece que estás justificando o intentando dar alguna justificación a la conducta rusa que es incuestionable, injustificable, pero sí que hay matices que a veces se pierden. Y cuando empiezas a ver cifras y empiezas a darte cuenta de que estas presiones lo único a lo que llevarían es a la quiebra del modelo económico europeo y por lo tanto de la Unión Europea y a nuestra supervivencia como potencia y nos convertiría en siervos o protectorados de Estados Unidos, pues bueno, y cuando esto lo enlazas con procesos históricos anteriores y el papel que ha tenido Estados Unidos en cuanto ha habido alianzas fuertes entre Alemania y Rusia, pues también entendemos otros matices en este conflicto bélico. Muy bien, Madre señor mía. Lobo, la verdad es que, joder, como siempre, pones las cifras y la realidad
de los conflictos internacionales y nos lo dejas clarinete. Me Y me aquí deja, muy me deja un poco conflictivos. alucinado lo que nos estás contando, y todo esto es por la perspectiva de 2030. Pero me imagino que tú, que te mueves ahí con mentes pensantes de las altas instituciones, ¿hay alguien, o sea, si ya tenemos estas complejidades de aquí a 8 o 15 años, ¿hay alguien que esté pensando en qué va a pasar en el 2100? O sea, ¿hay alguien que se esté planteando qué puede ser del mundo de la energía, de los recursos de aquí al 2100? O sea, Bueno, porque la gran apuesta de la Unión Europea es lo que se llama el hidrógeno verde. El objetivo de la transición energética, lo que pasa, nunca se contó con esto. Se contaba con 15 años de transición en la que Rusia iba a ser un proveedor de gas estable y que iba a dar tiempo a que se desarrollara una industria de energías alternativas sólida, y que se utilizara el hidrógeno como vector de transporte de energía, porque sabemos que uno de los problemas que tenemos con las energías no renovables es que no se almacenan. Es muy difícil almacenar esa energía. Entonces, se está desarrollando la industria del hidrógeno verde, en el que Alemania es puntera, como vector de transporte de la energía producida por las energías renovables. Era un plan de aquí a 2035 que daba tiempo, pero parece ser que increíblemente, pues el plan se ha desmoronado porque los rusos han invadido Ucrania después de una constante provocación. Quiero decir con esto que haya gente que tampoco quiere que la Unión Europea consiga una independencia económica, militar, y se convierta en una gran potencia. Y el mundo anglosajón nunca le ha gustado esto. Eh, eh, yo creo que los elementos son muy claros de por qué esta provocación constante a Rusia para que invadiera Ucrania, por qué este dar armas a Ucrania para prolongar la guerra lo máximo posible, tiene un objetivo que es en estos movimientos depredadores del mundo anglosajón, de intentar mantenerse en la cabeza de la pirámide económica, pues intentan dañar económicamente los intereses de Europa, de China, de Rusia. Que no digo que esto no lo haya hecho Europa en su época colonial, o que no lo haya hecho Rusia, o que no lo haya hecho China, pero que es plan de movimientos geoestratégicos que son muy crudos. O sea, que aquí hablamos a veces de derechos humanos cuando hay cálculos muy fríos y muy, muy crueles. Solo una puntualización, señor Lobo. Luego, o mañana, si quieres, para que puedas dormir pronto, vuelve a ver el programa, porque no has entendido un comentario que te he hecho antes. Sí, ¿Cuál ha sí. sido el comentario? Ah, no, Nada, lo tienes que ver, nada. lo tienes Vuelve que a ver. verlo. Yo sí lo he entendido. Sí, Vale. me he ¡Pero! dado cuenta, Gallello, que tú lo habías entendido. el de los picapedreros. No. En No, su no. sección. Ah, iba a decir. Ha sido aquí, en la Iba a decir. sección del señor Lobo. Ah, Señor vale. Lobo, O sea, a lo mejor muchas me ha preguntado gracias. algo y me he ido por las ramas, que eso me suele pasar. O sea, No, que... y bueno, y Miércoles Republicano te felicita por el muy buen análisis aquí en el chat. Que hay gente muy interesada en prolongar la guerra de Ucrania, incluso también dentro de la propia Unión Europea. Ahí nos la dejan. Si queréis expandirlo, extender eso, queridos Miércoles Republicanos,